Mire, hablar de paternidad es complicado de alguna manera, porque hay que entenderla en tres dimensiones la paternidad. Si necesita Biblia, levante su mano, un servidor se la va a hacer llegar. Digo, hay que entenderla en tres dimensiones, partiendo en primer lugar del hecho de que la primera es la paternidad sanguínea. La paternidad sanguínea, hay grupos, ciudades, países quizá, donde es más fácil verla. Tenemos en este país 20, 30 años donde la mayoría hemos sido criados o por una mujer o hemos sido criados por una abuela o por un grupo de abuelos. Y de repente se vuelve conflictivo tratar de entender qué es ser padre y cómo manejar la paternidad sanguínea, humana. La paternidad humana tiene que ver con la razón del por qué tenemos hijos, porque tenemos que heredarles promesas y propósitos. Ningún país civilizado de la noche a la mañana se convierte en lo que podemos pensar que es un país civilizado si no se cuida y se guardan los núcleos. El núcleo de la familia es muy importante y dentro del núcleo de la familia es muy importante el sentido de paternidad. No pretendo ser grosero en algún momento, pero quisiera que ubicáramos que muchas veces no es que no tenemos los modelos y no tenemos la manera de interpretar cómo hay que ser esposo o papá. ¿Por qué? Porque probablemente, como les dije, nos creamos con una figura materna hermosa que nos sacó adelante, luchadora, y no tuvimos el referente de cómo debe ser el hombre de la casa. Entonces, cuando nosotros vamos a ejercer ese rol, quizás se repite. Se repite lo malo y hay cosas buenas. Eso genera una incomprensión familiar. ¿Quién es el papá? ¿Qué debería hacer? Ese es el primer punto. La identidad paterna terrenal, sanguínea. Aquí también hay que entender de que tampoco se trata de vivirse victimizando, pues. O sea, si tenés 40 años y no tuviste una figura de papá, ya no nos queda estar llorando, no existe. Entonces hay que darle un giro y entender que lo que tengo que hacer es programarme para saber cómo ser padre y cumplir la misión. La segunda es la paternidad espiritual. La paternidad espiritual es un poquito conflictiva porque, bueno, creo que la Iglesia Católica la maneja súper bien. A mí me encanta y me emociona ver cómo la persona que profesa la fe católica es muy respetuosa de sus autoridades. De hecho, el título que le dan al sacerdote es padre. A mí me encanta cuando veo que van en una calle y ven una iglesia y se persignan. Digo, qué respeto más importante. Qué respeto. Usted está en cualquier restaurante y usted observa el respeto que se le tiene a la investidura del sacerdote. Lastimosamente en la iglesia evangélica no se cuadra mucho, quizá por muchas manipulaciones que ha habido, muchos guías espirituales aprovechados, probablemente, muchas personas que con una doble, triple, cuádruple moral, y en algún momento eso quizá nos ha debilitado mucho como estructura evangélica. Pero no tenemos una connotación de lo que es una paternidad espiritual. Y la paternidad espiritual también tiene que ver con la identidad de encontrar a esa persona, llámese pastor, guía espiritual, sacerdote, que tiene un plan de parte de Dios para nosotros. Como se los dije una vez, si hay personas que nos están viendo en televisión, en internet, piensen en esa figura que es el rol pastoral sobre usted. Pero no podemos vivir como machos sin dueños en una sociedad donde, obviamente, como no tenemos la perspectiva del rol paternal, no podemos entender la figura del rol espiritual paternal. Pero esto se vuelve muy complicado porque probablemente esta crisis también desemboque en una tercera. Al no entender el rol del padre humano, al no entender el rol del padre espiritual, muy difícilmente vamos a entender el rol del Padre Celestial, que es la tercera paternidad. La paternidad del Padre Celestial es algo que no nos puede, no sabemos mucho de eso. Sin embargo, es en lo que quiero compartir en este día, en que conmemoramos el Día del Padre. Respeto, hay gente muy crítica, es que el Día de la Madre, el Día del Padre no aparece en la Biblia. Si yo no estoy preguntando si existe, estimado,
Pero un bonito día, ¿para qué? Para conmemorar algo. Es para celebrar algo, para agradecer a Dios porque existe un día donde el centro es eso. Me pueden decir que todos los días es el Día del Padre, me pueden decir que todos los días es el Día de la Madre, pero existe un día donde el centro es eso. El centro es reconocer a ese individuo que en este día es el papá. Hay 3 casos interesantes en la Biblia. El primero tiene que ver con la paternidad humana. Si va conmigo al libro de Génesis, capítulo 27, por favor, vamos a encontrar un momento bien curioso en la historia de los patriarcas, porque en Génesis 27 encontramos a 2 individuos. El primero es Jacob y el segundo es Esaú. Son hijos de Isaac. Isaac, hijo de Abraham, había tenido un legado de 2 o 3 cosas de su papá. Piense esto. La primera había sido alguien que había oído de que él era la promesa. Él era la promesa. Su papá lo tuvo viejísimo de edad, ya una edad muy avanzada. Y cómo se vive cargando esa promesa, no es lo mismo que tus papás tengan 35 años cuando tú tenés 10, a que tus papás tengan 90 y tantos años cuando tú tenés 10. Creo que los hijos de padres mayores tienen una manera de admirar y valorar más la seriedad, la estabilidad emocional que puede tener el papá, etcétera. Pero desde la perspectiva del papá así lo tuvo, lo acompañó. Fue maravilloso el tiempo. Pasan los días, los años y llegó el día de la promesa. Uno era así un dreamer total, ¿verdad? Jacob era de aquellos que veía una mariposa y le encantaba ver cuántos colorcitos tenía la mariposa y toda la historia. Veía una mosca entrar y se echaba 2 horas viendo a la mosca. En cambio, Esaú era aguerrido, era combativo, era ese gambler absoluto, era ese banker que tenía un total seguro a sí mismo, el centro de la fiesta, o sea, espectacular. Y de repente la promesa va para el primogénito. Pero Esaú, como se sentía tan seguro de sí mismo, un día hasta su hermano le dijo: te vendo la primogenitura, papá. ¿Y qué esa sopa de frijoles? Dame el plato de lentejas, frijoles, ¿verdad? Dame la sopa de frijoles y con eso está pagada la primogenitura, no hay ningún problema. Curiosamente se vuelve enigmático, creo yo, porque se la vende. Pero pasan los días, pasan un tiempo y llegó el tiempo de la gran responsabilidad de la paternidad. Dice un proverbio chino que toda generación trabaja por un solo propósito: que la siguiente generación sea mejor, más próspera, más sana. Y resulta de que llegó el momento donde había que dar la promesa. La mamá, que no era una madre así medio extraña, establece algunas líneas. ¿Para qué? Para que quien sea bendecido sea su hijo Jacob, porque así lo había dicho el día del nacimiento. Él había salido primero, el uno se había metido y él había salido el otro. Todo este nido termina en una promesa hermosa. Vea el 27, 28 y 29. En el capítulo 27, vamos a leer desde el 27, dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te da del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, pongan atención, y de la abundancia de trigo y de mosto, sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Lecciones. Padres, no sé si nuestros hijos son lo mejor o hay veces no tanto, pero nuestra misión es bendecirlos. Estar en Cristo es bendecirlos. Y tenemos un problema. Tenemos una sociedad que no ha sido bendecida por los padres. Es más, voy a ser un poquito más conflictivo. Tenemos una sociedad que le vale la bendición de los papás, porque no la busca, porque nunca estuvo. Siempre fue un padre ausente, no estuvo, bla, 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 bla. Entonces me acostumbré a no depender de alguien. Y al acostumbrarme a no depender de alguien, eso me puede dar la perspectiva que soy autosuficiente y que puedo manejar las cosas y punto. Pero es que aunque triunfé así, aunque sea grandioso así, como estamos en una iglesia, no estamos en un lugar de coaching,
¿Ok? Te tengo que decir algo. Es necesaria la bendición paternal. La bendición paternal es importantísima. Y si la figura del padre no está, pastor, la bendición maternal. Esa madre que ha sido tu papá y tu mamá. Pero es necesario que sea. Cuando da esta bendición, el otro se da cuenta, llega molestísimo. Bueno, de hecho le dijo más adelante, no te mato ahorita, le dijo, porque mi papá está vivo. El día que mi papá se muera, salió huyendo papá. Porque ese día va a ser doble el entierro. Eso hace que don Jacob con la bendición salga huyendo. Sin embargo, cuando llega Esaú donde el papá y le dice, papá, y mi bendición, lo siento hijo, ya se la di a tu hermano, le vas a tener que servir, y ¿sabes qué? Vas a ser bendecido, vas a tener un montón, le dio premios de consolación, pero la articulación del padre se establece en el hijo y se cumple. La gran tragedia sigue siendo que tenemos una generación que no ha oído esa bendición de su papá, que no sabe la satisfacción que es sentir, hermano, que tu papá te bendice. Y creo que esto se debe trabajar en doble vía. En la primera, hijos, no sean ingratos. Uno no escoge a los papás. Uno no tiene una computadora para ponerle color, diseño, estilo. El que te tocó, te tocó. Tenés el ADN de él, tenés la manera de ser de él. Estar en Cristo es transformar muchas cosas. Pero algo que no hace que atraiga bendición a tu vida, y bendición es un montón de cosas, es el no reconocer la bendición que es la paternidad de alguien. A estas alturas no estamos para estar rezongando no, ya no. Y si en algún momento tu padre ha partido, y estamos hablando de casos donde hombres ya no están entre nosotros, la necesidad es bendecirlos. Yo les he contado mi historia. A mi padre, pues, no lo conocí. Él tuvo un periodo muy corto con mi mamá y luego mi mamá tuvo un esposo espectacular, el padre de mis hermanas, que siempre fue un buen vínculo. O sea, yo le agradezco a Dios por esa figura, pero quizá por eso siempre he buscado en mi subconsciente algún tipo de imagen paternal, lo cual no es malo. Pero creo, hermano, de que el hecho que yo haya tenido esa situación no quiere decir que voy a permitir que mis hijos la tengan. ¿Por qué? Porque el sueño de este servidor es que mis 4 hijos puedan recibir y tener todas aquellas cosas que su vida requiere para que salgan adelante. Y entonces ahí es donde cobra motivación. Probablemente alguno no me lo agradezca. Digo, es un supuesto, no es que alguien sea ingrato. Pero, ¿y qué tal si lo fueran? ¿Y qué tal si aguanta este viejo si lo único que sirve es para darme? Así que, ni modo, ¿qué tal si así fuera? Es una suposición, lo aclaro. Aún así, mi responsabilidad paternal es bendecirlo. Aún así, mi responsabilidad como hombre es honrarlo. ¿Por qué? Porque tengo que hacer eso. ¿Y a dónde debo ir como padre para recibirlo? Al Padre Celestial. Porque estoy en Cristo, porque las reglas cambiaron. ¿Y qué pasa, pastor, si uno de los hijos sale así? Déjenlo. Usted no puede hacer nada, porque es el Espíritu Santo el que más adelante probablemente le va a hacer reconocer algo. Es el Espíritu Santo el que le va a traer, y ya cuando está, ay, sí, mi papá me acuerdo de que tal cosa pasaba, y déjenlo. Pero no por rechazo de rechazo. Porque si no es un ciclo que no se termina y sigue y sigue y sigue. En el caso de estos 2 hombres, hermano, la bendición está. Ahora, ¿cuál es la bendición suya a sus hijos? Padres. ¿Cuál debería ser? Ahí está, miren, ahí está marcado, le está hablando de, ¿para qué es el trigo? Cosecha. ¿Para qué es el mosto? Obvio. ¿Para qué le está diciendo, malditos los que te maldijeren, benditos los que te bendijeren? Algo que sabía don Isaac es que si él era la promesa, a que él bendijere debía continuar la promesa. Y uno tiene que aprender que tiene poder en la boca. Y por eso uno tiene que ponerse zipper, hermano. Pega loca, hay que ponerse de la pega esa horripilante. Un día de esto me acuerdo porque me metí como 2 o 3 gotas de eso. Pero
Pero tiene que, ¿por qué? Porque en la boca tenemos poder para desatar cosas. Cuando un hijo de Dios insulta, contamina el ambiente. Cuando un hijo de Dios bendice, limpia el ambiente. Cuando un hijo de Dios declara, es como que se activa en el mundo espiritual un montón de cosas. Y donde primero se tienen que declarar es en los nuestros. Punto número 1. Punto número 2. Encontramos la paternidad espiritual. Esto también es complejo. Porque no, como le dije, no estamos acostumbrados a interpretar a un guía espiritual como un padre. Vaya por favor a Segundo Libro de Reyes capítulo 2. En Segundo de Reyes capítulo 2 encontramos una escena entre un hombre público, conocido en todo Israel, respetado ampliamente, y su discípulo. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 12. Quiero leerlo. Ya lo busco, permítame. Aquí está. Viéndole Eliseo, dice, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, lo rompió en 2 partes. Si usted no está muy familiarizado con la narrativa bíblica, le ubico. Había un hombre, la ley, lo máximo, ¿cómo se llamaba? Elías, profeta duro, de aquellos que se paraba delante de gobernantes y decía las 2, 3 cosas bien puestas, y tenía su escuela de profetas, un grupo de seres humanos que estaban aprendiendo el ministerio con él. Pero dentro de estos había un muchacho llamado Eliseo. Eliseo había tenido un acercamiento mayor, y si usted va al versículo 2 del capítulo 2, dice, y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes qué? Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti. Y él le dijo, sí, lo sé, callado. Fíjate qué interesante. En la parte pública a Elías se le decía tu señor. Pero en la parte privada le dice, Padre mío, Padre mío. La palabra Padre mío es una traducción de la palabra papá, Abba, en papá. Y le agrega el mío en la traducción al castellano, y en la versión King James también está, para poder entender que había un vínculo entre él y su mentor. Ahora, eso sería bien fácil si sentimos de que Eliseo tenía una personalidad así medio muchi, es de esas cariñosas, pero Eliseo no era muchi. Eliseo era alguien tosco. Si un día unos muchachos se burlaron de él, y no dice que no sé qué pasó y unos osos se los comieron porque se habían burlado de él. O sea, no tenía, era mecha corta, era explosivo. Y esto es bien delicado, porque hermano, puedo entender el peso que hay en la autoridad espiritual. Hay 2 o 3 problemas aquí. Primero, creo que tenemos muchos padres espiritualmente. Estamos en una iglesia, estamos en otra. Entonces, la verdad, no son padres espirituales. Son speakers que hablan a nuestra alma. Buenos oradores. Son gente buena. Y gente agradable. Me gusta oír aquí, me gusta oír allá. Pero de repente es como que no existe esa línea. Punto 2. Sé, ya lo dije una vez y lo voy a decir solo una segunda vez, que ha habido mucha manipulación, mucha mala interpretación del tema. Y sé que en el fondo todos tenemos ese espíritu rebelde, ese espíritu que no nos permite aprender a someternos o sujetarnos a alguien en amor que nos pueda decir cosas que no están bien, o corregirnos o exhortarnos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde llega el switch de ser un pastor? En su servidor trata de ser muy prudente. Pero ¿qué pasaría si un día yo le digo, mire, eso no está bien, y yo le pido que haga esto? Ha habido gente que yo le he dicho, por favor, sentate. Creo que en este momento de tu vida no está bien. Y algunos me han dicho, ¿quién es usted para decirme que me siente? Y algunos me han dicho, con mucho gusto, pastor, voy a pasar un tiempo. Este tipo de cosas son importantes. Porque yo tengo bien claro, ya tengo 18 años en esto, hermano, y tengo bien claro que hay gente que no soporta que uno le diga que una mosca tiene en el pelo. Claro, a 18 años también usted ya sabe el perfil de su servidor. No es alguien que esté molestando por tonteras, ni que esté muy enfocado en los métodos. Pero quiero que usted establezca y defina
cómo debe ser la paternidad espiritual alrededor suya, porque usted la necesita. Usted tiene que entender que aquí no le estamos hablando de ministerios, aquí en este tema no estamos hablando de proyectos, no, estamos hablando de paternidad espiritual. Ni yo lo busqué a usted, ni usted me buscó a mí. Cuando menos sentimos, aquí estaba sentado alguien y comenzamos a hablar, igual usted en televisión, donde usted está congregándose, ahí hay una persona con virtudes y defectos que Dios establece como esa autoridad espiritual. Y aparte, no lo podemos entender. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva, hermano, en Cristo Jesús nos sentimos autosuficientes. La palabra, a mí me hubiera gustado que la palabra, no me pongo como pastor ahorita, me pongo como oveja, pero esa palabra me cae mal. Porque no buscaron otro animal para ejemplificarnos, pues. ¿Por qué siempre me ponen como oveja? Las ovejas, hermano, yo las veo y a mí me incomoda verlas. Si uno le dice venite a la derecha, a la izquierda. Preferiría que me dijeran gato. ¿Por qué? Porque es más vivo, me encantan los gatos, me fascinan, güey. Pero es más vivo, es más, o león o halcón, una cosa de esa hubiera preferido ser. Pero oveja. Pero la Biblia constantemente, de Génesis y Apocalipsis, me ilustra la relación del pastor, de pastores, con todos nosotros como ovejas. Y las ovejas oyen la voz de su pastor y tantas cosas alrededor. ¿Por qué me tuvo que poner en el símil de uno de los animales más, no sé, extraños del mundo? ¿Qué está tratando de decirme? Está tratando de decirme que me tengo que comportar así. Pero Señor, yo pienso. Pero Señor, a mí hay cosas que no me gustan. Claro, uno debe aprender a saber manejar. Hoy, hermano, desde la perspectiva pastoral, uno es terapeuta, psicólogo, consejero, ¿qué más? Derrotador de demonios, madre de dragones, todo lo que usted quiera. Los 7 reinos en uno, como dice Game of Thrones. Eso es porque, pero no es nada de eso. Gerentes, generales, administradores, coach de vida y no sé, managers, deportistas, capitanes de tanta cosa. Pero es simple el tratar de entender cuál es el rol del individuo en lo que es una congregación y cuál es la misión del individuo. Y la paternidad espiritual es algo que ustedes los tienen que preguntar: Señor, ¿qué me estás queriendo decir? Porque yo no conozco a nadie que prospere si no encuentra, y fíjese que no ocupo esas palabras, sujétese, no, en su espíritu, please. Y si alguien no está listo para esto, feliz, pase 1 año, 2 años así, no hay problema. Pero en un momento, la voz del Espíritu nos tiene que decir: hey, ahí está tu vida espiritual. Este es un propósito. Es hermoso sentir la bendición de esto, en el nombre de Jesús. Y el tercer tipo de paternidad es la paternidad celestial. La paternidad celestial, hermano, es más compleja todavía. ¿Sabe por qué? Le voy a dejar una buena. Porque desde la perspectiva bíblica es en todo el Antiguo Testamento imposible que un ser humano tenga un vínculo así fraterno con el Creador del cielo y de la tierra. De hecho, gracias al Renacimiento y todo ese periodo maravilloso, vemos lo que hasta este momento quizá interpretamos mal. Es la figura del padre rígido, lleno de barba blanca, serio, complicado, viendo con una mirada de juicio. Todos los grandes maestros del Renacimiento nos presentaron ese padre. Ha venido hasta este día. Y casi en la figura de los intercesores se vuelve como que por lástima están pidiéndole que haga algo. En algunos rostros de algunos frescos se ve eso y uno dice: no es posible. Bueno, en todo el Antiguo Testamento, hermano, la figura de Dios es eternamente distante. Pero de repente, en el Nuevo Testamento algo da un giro. Porque ¿cuál es el nombre en la traducción castellana de YHWH, que es el nombre de Dios en hebreo? Jehová. O Yahvé, que es la traducción Jerusalén que le ha puesto para que podamos pronunciar YHWH. Puede decirle Yahvé, puede decirle Jehová, o alguno de los términos de sus atributos, el Shaddai, el Ayón, lo que usted quiera. Pero hermano, ¿usted sabe cuántas veces llamó Jesús al Padre Celestial por su nombre, Jehová, en los 4 evangelios? Ninguna. Siempre se refiere a Él como el Padre Celestial. Y eso es algo que corta totalmente la manera de interpretar cualquier deidad.
Es que lo que Cristo hizo fue revolucionario en el contexto espiritual. No me vaya a aterrizar esa palabra. Pero es impresionante, porque se refería a Él de una manera en que nadie se había referido a Él. Por eso a la iglesia le cuesta tanto, entendemos que Él es proveedor y ahí estamos gritando el provee, que Él ata demonios y ahí estamos, fuera ahora, en el nombre de Jesús, fire, touch y todas esas cosas. Pero la figura del Dios papá no la entendemos, porque primero tenemos un problema con el síndrome del papá espiritual y tenemos un problema con el síndrome del papá terrenal. No cuadra. Pero aquí se trata de replantearse, José, esto. Porque espiritualmente, el papá espiritual, Jesús nos comienza a dar un modelo. Cuando le dice, miren, ¿cómo vamos a orar a Él? Porque hasta ese día habían fiestas judías, habían eventos especiales, habían periodos donde se iba a Jerusalén y se subía a presentar el sacrificio. Entonces de repente la oración, que ya saben cuál está en su mente, ya sé cuál está en su mente, es algo que no había pasado. O sea, había un ritual de acuerdo a la ley que hacer para acercarse al Creador del cielo y de la tierra, a Jehová. Pero de repente en ese debate, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿No? ¿Y cómo vamos a hablar con Dios? ¿Cómo vamos a orar con Él? De esta manera les dijo. Diréis así. ¿Y cómo comienza la oración? No, en voz alta, señores. ¿Cómo comienza? Padre nuestro. Padre nuestro. Wow. Eso para quien lo oyera era imposible. ¿Se acuerda de cómo le dijo Eliseo a Elías cuando iba siendo alzado? ¿Padre qué? ¿Y cómo le enseña el Nuevo Testamento que es la oración al Padre? Ok, en los dos, ¿qué paralelismo encuentra? ¿Qué similitud encuentra? Que hay un sentido de pertenencia, exacto. Porque la paternidad se establece como es lo máximo, hermano. El sentido de la paternidad, Padre mío. Es más, era tan distorsionador esto que usted sabe la razón por la cual legalmente fue enjuiciado Jesús. Fue crucificado, ¿por qué? Porque en el juicio así chuco que le hicieron, le dicen, mira, tú decís, el gran abogado, llevándose la de las palabras así, para ver cómo lo amarraba, y le dice, verdaderamente tú eres hijo de Dios. ¿Qué le dijo? ¿Que era qué? Ok. ¿Qué le contesta Jesús? Si tú lo has dicho, tú lo has dicho. Con eso, hermano, era para decir, este es un, ¿cómo se llama lo que dice? Es un hereje a tal cosa, crucifíquenlo. Y lo crucificaron por haber declarado que él era un hijo de Dios. Establece otra vez el sentido de la paternidad, porque hasta este momento se tenía el concepto de que era criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Hermano, uno puede vivirse sintiendo criatura de Dios, creación de Dios toda su vida, pero entrar en el rollo de ser hijo de Dios es lo máximo. Es otra cosa. Y le dejo ir otra. Cuando llega un momento donde ya había resucitado y se le acerca a aquella mujer y lo abraza, no me toques, le dijo, porque aún no he subido al Padre. Como quien dice, todo el logro, todo el trabajo, todo lo que acordamos de que iba a venir, que iba a morir por la humanidad y que iba a resucitar el cuerpo glorificado, el primero que lo tiene que tocar es mi papá. Espérate, es la primicia, es la importancia de que voy a ir delante de mi Padre. Y dice que está sentado a la diestra de él. Fíjese que no dice de Jehová. Entonces, ¿por qué nos cuesta entender esto? Primero, porque algunos no somos muy románticos. Segundo, porque puede percibirse como cierta debilidad. Pero la perspectiva de la paternidad de Dios es gigantesca. Bueno, hermano, esta es la casa ¿de quién? De Dios. ¿De quién es la casa? Ok, quiero que ubiquen algo. Por ejemplo, los domingos de la tarde con Ani, con los pipos, ¿hay alguna tradición? Llegan a la casa y vemos Game of Thrones. Ya va a acabar la otra semana, por cierto. Pero es emocionante, ¿por qué? Porque van a la casa de los hijos mayores. Los que tienen hijos mayores me van a entender perfectamente. Cuando los hijos mayores visitan la casa del papá, ¿qué sienten ustedes? Alegría, por supuesto, porque van a la casa. Entonces de repente es como, hey, sí, y ya comiste. ¿Y quién atiende? El papá, correcto. Es una manera de, ok. Y aunque sea, me gusta que macarrones, Big Mac ya no, ya me regañaron.
Vea, pero ahí estamos y ahí estamos platicando y ahí está la Claire y todo, pero es emocionante sentir que llegaste a la casa de tu papá. Los hijos mayores, los que ya tienen autosuficiencia, en algún momento es hermoso porque cuando veo, digamos, tal vez conmigo todavía no, pero yo por ejemplo veo a mi esposa cuando va a ver al papá necesita algo. Yo voy donde mi mamá necesita algo. Es una manera, como quien dice, de ver en qué puedo hacer, qué puedo servir. Y nunca un papá le va a decir a un hijo que necesita. Jamás, jamás. No, estoy bien, gracias. Aunque uno sepa que puede necesitar algo. No ande preguntando, déselo. Oye, el preguntar si necesita algo es como aquel que dice, cuando necesite algo, ahí me avisa, pastor. No. El espíritu discierne, 2 dedos de frente necesita muchas veces, hermano, para entender las cosas. Sí, eso es como andar. No. Entonces, cuando uno debe ubicarse en el contexto de la casa del padre, hoy en esta, y hago ese paralelismo con la visita de los hijos mayores, para darle un ejemplo, es donde creo que para entender la paternidad espiritual comencemos por entender la iglesia. La iglesia no es un lugar de sacrificio. La iglesia, mire, hoy en el primer culto un testimonio poderoso, un muchacho. Sus padres, gente que quiero mucho, están en Estados Unidos ahorita. Pero dice él que él rebelde, no quería venir a la iglesia y todas las semanas, todos los domingos la mamá casi despertándolo para ir a la iglesia, y ay mamá no quiero ir, ay mamá no quiero ir. Bueno, el eterno debate. La mamá está en Estados Unidos y le habla todos los domingos, ¿y fuiste a la iglesia? No, ¿por qué? Porque me quedé dormido. No, porque tal cosa, ok. En esa circunstancia se fue desarrollando una crisis, dice, y que esta última semana como que se indigestó, a saber qué comió pero se indigestó. Y dice que estaba en un hospital privado y por 4 días no le hallaron nada. Y malísimo de salud. Bueno, en eso llegó una señora a orar y le dijo, mira, te he traído aquí, le dijo, porque el único lugar donde entendés lo que las oraciones de tu madre es que te congregues, es aquí. Y él se quedó frío, porque dijo, ¿qué sabe esta señora de mi vida? Pero él estaba mal. 4 días en el hospital, una cuenta que ya iba, porque hay de esos hospitales donde uno, buenos días, dice, y ya $300, hermano. Sí, mejor ni saludar porque le cobran hasta, vea, el saludo de las personas. Entonces, en ese proceso estaba cuando dijo, Señor, si eres tú hablándome, yo quiero volverle a sentir gusto de estar en tu casa. Y quiero saber si eres tú. Pero tengo que curarme hoy. Casi desafió a Dios. En eso dice que se acordó de alguien que es un médico y le habló y le dijo, mira, ¿dónde estás? Aquí en el hospital tal, la cuenta ya ven tanto, venite, le dijo, aquí estoy yo de turno en un hospital público. Y con en la mente, ¿qué voy a hacer ahí? Pues, venite, le dijo. Y entonces dice que pagó la cuenta y como ahí ya estuvo, se fue. Y pidió el alta porque se iba y fue al hospital público. Y dice que ahí medio platicó con el amigo, no sé qué pasó, que le dio. Pero ese mismo día, dice, estaba sanado. Porque los exámenes que le hicieron después ya no aparecía lo que aparecía antes. Entonces, ni el dolor, ni la inflamación, ni nada. Entonces dice, entiendo algo poderoso. Y yo le dije a Dios que iba a dar testimonio en su casa de lo que estaba pasando en mi vida. Porque entendí que fue necesario que me enfermara, fue necesario un proceso, fue necesario gastar pisto en algo que no lo tenía planificado. ¿Para qué? Para volver a reconocer que el Señor me andaba buscando. Suena un testimonio bien curioso. Porque, hermano, la paternidad de Dios hay que entenderla a partir de su casa. ¿A qué venimos? A la iglesia. La iglesia es de Dios. Hay emoción cuando venimos a la casa de Dios. Hay emoción como cuando vamos a la casa de nuestros padres. O estamos que ya nos queremos ir. Estamos ahí inquietos. Es un conflicto eterno de nueras y yernos cuando van a casa del papá o la mamá ajena. Los hijos quieren estar ahí y las nueras no. ¿Sabe por qué? Porque no pertenecen ahí. ¿Por qué los yernos no quieren estar en la casa del suegro? Porque no pertenecen ahí. Y es lógico, es comprensible el hecho de sentir que ahí está mi raíz, ahí está mi vena. Lo disfruta el que sí perteneció, el que corrió por esos corredores, el que comió esa carne cocida con manteca nieve, el que vivió una perspectiva. Hay hijos que llevan al pueblo a papás que llevan al pueblo a sus hijos y llegan a las 9 de la mañana y se quieren ir, no les gusta, lo ven feo, lo ven mal, es normal, ellos no pertenecieron ahí. Si el que anduvo en triciclo ahí fue el papá, y el papá está evocando su pasado, los momentos felices de su vida, pero al hijo le vale, el hijo feliz cuando digan vámonos. Ok, usted es hijo de Dios
Y algo importante en el desarrollo de la paternidad espiritual es que usted aprenda a desarrollar el gusto por aquellas cosas, el sentido por aquellas cosas que representa quién es su padre espiritual. Porque, hermano, el padre espiritual discierne. El Padre espiritual, nuestro Señor, nos amó primero, dice la Biblia. O sea, nosotros decimos que aceptamos a Jesús como Salvador, pero no aceptamos al Padre como nuestro Padre. No existe ese vínculo. Y creo que es importantísimo que usted lo desarrolle. Creo que es necesario hacer el ejercicio diario de hablar con nuestro papá. Hablar con Él y probablemente nosotros pensemos anaranjado y en nuestra mente lo que venga es verde. ¿Por qué? Porque el que va renovando nuestro entendimiento es el Padre Celestial, el que nos está diciendo algo que hay que exhortar, corregir, cambiar, modificar, es nuestro Padre Celestial, y ese es la grandeza de la paternidad de Dios. Hermano, el atributo más grande de Dios es que se proclama Padre para todos nosotros. Y hermano, no hay nada peor para un padre que los hijos se lo dejen bajado. Perdone que hable de esta franqueza, pero ¿y por qué no viniste? Es que fíjate que fui con la Piki Miki al cine. Duele cuando un hijo nada más le busca diciendo mira, préstame $5. Cuando uno como padre les puede dar 10 y hacerse loco. Duele cuando uno como padre tal vez espera más. Ahora, como eso es humano, trasládelo a la perspectiva de Dios. Porque, hermano, cuando nos conviene espiritualizamos las cosas, pero cuando nos conviene las humanizamos. Y la relación con Dios tenés que cuidarla. La relación con Dios se tiene que ver con estar pendiente de su casa, con estar pendiente de Él, de lo que piensa de ti, de lo que no está bien en ti. No hay nada mejor que cuando un hijo viene delante de uno y le dice: mira, papá, en esto estoy fallando. Fíjate, papá, estoy saliendo con esa chamaquita y no me gusta, y estoy mal en esa área. Y uno se siente como papá, alguien que quiere acompañar, quiere cuidar. Ok. Por eso hay que, hermano, entender que uno no está torciéndole las cosas a Dios. Dios se manifiesta como tu papá. Este es el Día del Padre. Ok. Ya te planteé casi la Trinidad, pero sobre todo el Padre Celestial. Pero también, hermano, tu Padre. El Padre espiritual es una bendición, pero el Padre carnal, el Padre de sangre, no lo puedes obviar. Y si ya descansa en paz, bendecilo. Gracias, Señor, por el papá que me diste, que ya ni me acuerdo su rostro, me dijo alguien, porque murió cuando era muy niño. Y eso duele el alma. Duele el alma porque es una verdad. Pero uno en el espíritu no necesita ni acordarse del rostro, solo bendecirlo y entender, hermano, de que es una realización humana el hacer las tres cosas. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos un minuto. Quiero pedirle que piense en su papá, en el pater humano, y le diga a Dios gracias por él un día, 100 años, 10 años, lo que sea, con todas sus virtudes y con todos sus defectos, pero es su papá. Y quiero pedirle que lo bendiga ahí en oración, por favor, que lo bendiga. No, por favor, bendígalo, hermano Herbert, bendígalo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor, y llámelo por nombre. Si ha partido a la presencia de Dios, pues igual dele gracias a Dios por él. Si lo tiene vivo, igual, bendígalo con todo su corazón, en el nombre de Jesús. Piense también en aquellas personas que han sido padres espirituales o personas que están ministrando sus vidas. Aquel pastor, guía, bendígalo también, ore por él. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente tres cosas: leer tu palabra,
La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar. Reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.